Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. This is Acts 21. Esto es Hechos 21. But before we do Acts 21, I want to talk about just a verse in Acts 19. Pero antes de hablar sobre Hechos 21, quiero mencionar un versículo en Hechos 19. Okay, so in the NIV, it says, after all this is Acts 19:21. After all this had happened, Paul decided to go to Jerusalem. Hechos 19:21 dice, después de todos estos sucesos, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén. Okay, so the first part of the verse comes from a Greek phrase that is translated decided in the NIV. La primera parte de este versículo viene de una traducción, del griego, que significa decidir. This is not the same kind of decision like this afternoon, Jody and I went out with someone to drink coffee and we decided which place to go to. That's not this kind of decision. Esta palabra no se refiere, el significado de decidir no se refiere a esta tarde Jody y yo decidimos salir, quedar con alguien y tomarnos un café. Okay, the interlinear Bible that's more literal says he purposed in the Spirit. La traducción de la Biblia interlineal tiene el significado que dice lo decidió o se lo propuso en el Espíritu. And this word is translated in different places in the Scripture to different words. Y esta palabra es traducida en distintas versiones de la Escritura, de la palabra, a otras palabras. Like in 1 Peter 2:6. En Primera de Pedro 1:6 it refers to builders setting a cornerstone. se refiere a constructores, gente que construía, poniendo una piedra de fundamento. It's a pretty serious decision. Es una decisión bastante seria. So let's see, I just do this. So sometimes I rewrite the scripture so that I can understand what I think about it. Hay veces en los que yo reescribo la palabra para poder entender mejor lo que estoy leyendo, lo que pienso sobre ella. When I do that, it's not the King James Version, it's the regular Jim version. Cuando hago esto no es la versión Reina Valera, sino la versión de Jim. So I rewrote Psalm 19:21. Paul was moved in the Spirit to lay the plan and the stone of his life. Entonces la versión de Jim de Hechos 19:21 dice, Pablo fue movido por el Espíritu Santo para fundamentar un plan en la piedra de su vida. Not to turn from it, regardless of what happens to himself. Y no darle la espalda independientemente de lo que le pasara a él. This is a very different feeling than just he decided to go to Rome. Esto es un sentir muy distinto a que él simplemente decidió ir a Jerusalén. You know, Jody and I decided for Thanksgiving we're going to go to Brussels and look at architecture. That's not the same. Bueno, Jody y yo decidimos que para Acción de Gracias vamos a ir a Bruselas a visitar la arquitectura. No es lo mismo. Is there something that you have decided for your life? ¿Hay algo que hayas decidido para tu vida? That you have fixed on? Que lo hayas fijado. That you've set in stone? Que lo hayas puesto fijado en piedra. That you know will not change? Y que sepas que no va a cambiar. Is this how you see your relationship with Jesus? ¿Es así como ves tu relación con Jesús? It's not important. It's not so important that we know Jesus. It's really not so important that we know Jesus. It's much more important that he know us. No es tan importante que nosotros conozcamos a Jesús, tanto como que él nos conozca a nosotros. In Matthew 7:23, Jesus says, "Be gone from me, I never knew you."
En Mateo 7:23 Jesús dice, apartaos de mí porque nunca os conocí. So if we look for scriptures that say, if you do this, then God will know you. Así que si buscamos en las Escrituras, algunas nos dicen, si haces esto, el Señor te conocerá. And the one I've been obsessing about for the last month, probably, Y el último versículo con el que he estado obsesionado en los últimos meses is Nahum 1:7. es Nahum 1:7. It says, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He knows those who trust in him. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Do you trust in God like it's set in stone? ¿Tú confías en Dios como que está escrito en piedra? Have you built it into the building of your life? ¿Lo has añadido a la construcción de tu vida? You know, today I was talking about a cornerstone. We're doing this building thing over here. Mm-hmm. There's a corner, there's somewhere there's a cornerstone. Hoy estaba hablando sobre esta piedra de fundamento, piedra fundamental, que en el edificio nuevo que tenemos hay una, y estaba hablando de eso. Because it is the mark that is set so that everything else can be measured from that stone. Porque es la marca que está fijada para que el resto de la estructura sea apoyada en esta piedra. You know, in today's world, a lot of times it's just a digital thing and we go out and like hit a little wooden stake in the ground at some random spot. But it's the same idea. You must have a place. You must have a fixed position that everything is measured from. En la actualidad es más fácil, a lo mejor lo vemos por internet y simplemente fijamos una banderita con lo que ya hemos visto, pero es mucho más importante que esto, es fijar una piedra, debes fijar un pilar. Is that what Jesus is to you? ¿Es eso lo que Jesús es para ti? This is just a little question. Una Okay, pregunta. so now we move on. Acts 20, Así que ahora vamos a continuar con Hechos 21. verse 16. It says Paul plans to be in Jerusalem by Pentecost. Hechos 21, right? 21? This is Acts 20, verse 16. 20. This is still just background before we get to 21. Hechos 20:16 dice, Pablo había decidido Okay, pasar de largo Éfeso. so he's traveling around Así que él está viajando por todos los lugares. and he's up in Philippi and he goes through Passover. Y está en Filipo y pasa Passover. Y pasa la Pascua. Thank you. Okay. and then he has 50 days to get to Jerusalem. Y luego tiene 50 días para llegar hasta Jerusalén. And he goes from place to 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 place. Y va de lugar en lugar, en lugar, en lugar, en lugar, en lugar. We can tell you all the names, none of them matter. Podríamos decirte todos los nombres, pero no importa la verdad. But everywhere he goes, Pero todo el sitio al que él va, people say, you're going to get tied up and killed or thrown in the jail or something bad's going to happen. la gente le dice, te va a pasar algo malo, te van a atar, te van a meter a la cárcel, te va a pasar algo malo. That's why it's so important that he has set in stone this decision that he is going to Jerusalem. Por eso es tan importante que él haya fijado como un pilar esta decisión que tomó de ir a Jerusalén. Okay, so we get to chapter 21. Pasamos al capítulo 21. How do you want to do it? One verse at a time, or You decide. okay, we're gonna read down. See that it's like I think this is all. Let's see, travel. He said, oh, here in verse 4 it says they urged him not to go to Jerusalem.
En el versículo 4 dice que le dijeron que no fuese a Jerusalén. They got on board the ship and they went to another place, and they left and they went to another place, and they got to Caesarea. Se montaron en el barco y fueron a un sitio, fueron a otro y llegaron a Cesarea. And there was Philip the evangelist. You guys remember Philip the evangelist? Y estaba Felipe el evangelista. He's the one guy in the Bible from Star Trek. Es He was transported from one place to another. Es el personaje de la Biblia que estuvo en Star Trek porque se podía transportar de un lugar a otro. Yeah, he talked to the Ethiopian, you Y know. habló a los de Etiopía. There's been a church from the first generation from that guy on, because Philip was there in the desert, and then God moved him away. Había una iglesia desde el principio porque Felipe estaba en el desierto y de repente Dios hizo y lo movió. Oh, good translation. Okay. All right. Philip had 4 daughters that prophesied. Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. If you ever wonder, you women, if you ever wonder if God thinks that you can minister, Philip the evangelist had 4 daughters that prophesied. Entonces, las mujeres, si alguna vez tenéis alguna duda de que el Señor quiere usaros, recordad que Felipe tuvo 4 hijas que eran And this is profetas. speaking the words of God to the people around. Y están hablando la palabra de Dios a la multitud y a la gente. Okay, so this other guy came, Agabus, Y este otro hombre vino, pasaba por ahí, Ágabo, and he said, Paul, you're going to get tied up and given to the Gentiles. Turned y over le to the dijo, Gentiles. Pablo, te van a atar y te van a dar a los gentiles. And Paul said, why are you crying Y and Pablo, breaking my heart? y Pablo le dijo, ¿por qué estás llorando y rompiendo mi corazón? I am ready not only to be bound, Estoy listo no solo para ser atado, I'm also ready to die for Jesus Christ. también estoy listo para morir por Jesús. Okay, so he continues. Así que Now. él continúa. To rephrase this, I want to talk about a missionary from the middle of the 20th century. Ahora, para parafrasear esto, quiero hablar de un misionario His name was Jim Elliot. Su nombre era Jim Elliot He was killed by an Amazon tribe. y fue matado por una tribu del Amazonas. And shortly before he was killed, he wrote, Y poco antes de ser matado, él escribió esto. "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Translate that, will you? No es un tonto el que da lo que no puede ganar, lo que no puede tener, para ganar. No, ambas. No. Yeah. Give me Any other 30. translators? Okay, let me say, you're not a fool to give up something that you cannot keep. No es ningún tonto el que da lo que no puede guardar, sino ganar lo que no puede perder. Pienso que eso es. Is that good? Okay. Okay, so can we keep our life? ¿Podemos mantener nuestra vida? Only God knows the number of days that we have to live on this earth. Solo Dios sabe el número de días que nos quedan por vivir en esta tierra. So if I give my life for Jesus Christ, Así que si yo doy mi vida por Jesús, it doesn't mean I'm a fool. no significa que soy un tonto. Yeah. I think this sums up Paul's feelings. I don't know that we can understand it. But Creo that's que what it esta frase resume lo que Pablo estaba sintiendo, aunque bueno, nos ha costado un poco entenderlo. Any comments?
questions? preguntas, comentarios. Okay. All right, so after that, they go up to Jerusalem. Después de esto, ellos van a Jerusalén. They went to this guy's house, and I don't know how to say that guy's name. Manasseh. Y fueron a casa de Mnasón. Everybody was very happy they were there. Y todo el mundo estaba feliz de que ellos estuvieran ahí. Paul went to see the elders of the church. Pablo fue a ver a los ancianos de la iglesia He reported to them what was happening with the Gentiles. y les contó lo que estaba pasando con los gentiles. When they heard this, they praised God, and then they said, Y cuando escucharon esto, ellos le dieron la gloria a Dios y dijeron, "We've got thousands of believers here. tenemos miles de creyentes aquí And they are all following the law. y están todos siguiendo la ley. They are zealous for the law." Están celosos por la ley. Now let's read from 21 to 25. Ahora vamos a leer del versículo 21 al 25. They have been informed that you teach all Jews who live among the Gentiles to turn away from Moses, telling them not to circumcise their children or live according to our customs. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. What shall we do? ¿Qué debemos hacer? They will certainly hear that you have come. Sin duda se van a enterar de que has llegado. So do what we tell you. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. There are 4 men with us who have made a vow. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Take these men, Llévatelos, join in their purification rites, and pay their expenses so they can have their heads shaved. Then everyone will know there is no truth in these reports about you, but that you yourself are living in obedience to the law. Versículo 24 dice, llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. As for the Gentile believers, we have written to them our decision that they should abstain from food sacrificed to idols, from blood, from the meat of strangled animals, and from sexual immorality. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Okay, so the next day Paul goes and schedules whatever has to happen. Entonces al día siguiente Pablo va y organiza lo que sea que tenía que pasar. And evidently he had to schedule a week in advance. Y claramente él tuvo que organizarlo con una semana de antelación. So this is what they're talking about here is the vow of the Nazarite from number 6. Y de lo que están hablando aquí es de el voto de los nazaritas de número 6. Nazarite. ¿Nazarenos? I don't know. Okay. So the vow of the Nazarite was something that it was a way for that God said a person could separate themselves to God for prayer for a time. Entonces, este voto consistía en que Dios le decía a una persona que se podía separar del resto por un tiempo y, por un periodo de tiempo. No haircutting? Sin cortarse el pelo. Can you think of anybody in the scripture where there's no haircutting? ¿Puedes pensar en alguien de la Biblia que no se cortara el pelo? Sansón. Okay, so Nazarites, no haircutting. Entonces, ellos no se cortaban el pelo. Second, Segundo, no wine or grape eating. no podían beber vino ni comer uvas. Third, no Tercero, dead things. no
You can't touch any dead no things. podían tocar nada muerto. Okay, so this is like Samson, you know, he finds honey in the carcass of a dead lion. Entonces Sansón encuentra miel en el cuerpo, en el esqueleto de un león muerto, He was always drinking wine and hanging out with girls. y él siempre estaba bebiendo vino y rodeado de chicas. He really wasn't a Nazarite, but he still had the hair. Y él realmente no era un nazareno, pero tenía el pelo. Okay, at the end of the vow, the Nazarite was supposed to go to the temple, Y al final de este voto, el nazareno tenía que ir al templo, the priest would shave their head, el sacerdote les afeitaba la cabeza and they would take all of that hair and they would burn it with some of the sacrifices that they had to make. y ellos cogían este pelo y lo quemaban con algunos de los sacrificios que tenían que hacer. This all was supposed to take place in a very public place in the doorway of the temple. Y esto tenía que ser un acto muy público a la vista de todos en las puertas del templo. And it must have been very common because he had to schedule it a week in advance. Y debería ser algo muy común porque él lo había planeado con una semana de antelación. So everybody knew what was happening. Así que todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Okay, so the 7 days are up. Así que pasan estos 7 días. Paul goes up there with these guys that the church provides. Y Pablo va a este sitio con varios chicos que la iglesia provee. And there were some Jews that Paul had run into up in Turkey. Y había varios judíos con los que Pablo se había cruzado en Turquía. And they accused him of bringing Gentiles into the temple. Y le estaban acusando de traer gentiles al templo. And they said, oh, he defiled this place. Y Defiled. He made it dirty. Y estaban diciendo que Pablo había hecho este lugar sucio. So the whole city was aroused against Paul. Entonces toda la ciudad estaba en contra de Pablo. They started beating him. Le empezaron a pegar, They were going to kill him. le querían matar. And the Romans saw this from their tower. They had a tower over the temple. Y los romanos vieron esto desde la torre que podían ver el templo. And so they sent out the guards. Y mandaron a los guardias. Everybody got away from Paul as soon as they saw the soldiers coming. Todos dejaron tranquilo a Pablo en cuanto vieron a los guardias llegar. And the commander grabbed Paul, but there were so many people trying to get to him that the soldiers they put chains on him and they had to pick him up and carry him out. Y el comandante agarró a Pablo, pero había tanta gente intentando llegar a Pablo que le tuvieron que poner unas cadenas y subirlo arriba y llevarlo así, transportarlo estando arriba. Okay, so he goes on to that. Paul, next week, somebody's going to talk about what Paul says from the steps, because Paul says, let me talk to him. La semana que viene alguien va a hablar de lo que Pablo dice. Sí, porque Pablo quería hablar con ellos. Now, the issues here Entonces, el problema aquí, that I'm going to talk about, de los que yo voy a hablar, have to do with the church in Jerusalem, tenía que ver con la iglesia en Jerusalén, the actions of Paul, las acciones de Pablo, and Paul. Remember Paul's decision. y recuerda la decisión de Pablo. So, there are serious issues here with the church. Entonces, hay problemas bastante serios con la iglesia. One is that this could be seen as contextualization. Uno es que esto se podría ver como contextualización. And the second is, or syncretism. Y el segundo es sincretismo. Okay, these are two views of a religion moving from one culture to another. Y estas son dos visiones de una religión moviéndose de una cultura a otra. So in missions, we are always having to think, to judge what's happening
here. Y en el campo misionero siempre estamos teniendo que deducir qué es lo que está pasando. Because each culture adopts their beliefs to their context. Porque cada cultura adopta sus creencias basado en el contexto que tienen ellos. And the church at Jerusalem, the elders were seeing themselves as an authority. Y en la iglesia de Jerusalén, los ancianos se estaban viendo a ellos mismos como una autoridad. So remember they said, oh, we've already written to the other churches to tell them how to act. Recuerda que ellos decían, ya le hemos escrito a las otras iglesias para decirles cómo actuar. It's like someone from some other country writing, saying, this is the way you need to act in Spain. Es como si alguien de otro país escribiese una carta diciendo, así es como deberíais actuar en España. That's a very difficult thing for someone over there to write someone over here and tell them what to do. Es algo complicado que una persona que está en un sitio le escriba a una persona que está en este sitio diciéndoles lo que tienen que hacer. I think they were syncretistic. Yo creo que ellos eran sincréticos. They simply added faith in Jesus to the law of Moses. Ellos simplemente añadieron fe en Jesús a la ley de Moisés. You know, in India, I hear that it's not difficult to get someone to accept Jesus. Yo he escuchado que en India no es difícil que alguien acepte a Jesús, Because they just add him into the other gods. porque ellos simplemente le añaden al resto de los otros dioses. The difficulty comes when you ask a Hindu to reject all the other gods and have only Jesus. Lo difícil viene cuando le pides a un hindú que rechace a todo el resto de los dioses y se enfoque en Jesús. And in this culture, I think that we have secular syncretism. Y creo que en esta cultura tenemos un sincretismo secular. It's just adding Jesus to our own personal freedom. Es simplemente añadir a Jesús a nuestra libertad personal. Now, Paul was willing to accommodate the Jewish context as far as the ritual was concerned, Entonces Pablo estaba dispuesto a acomodar el contexto judío, tanto como el ritual concernía al ritual. but he was not willing to compromise his message. Pero él no estaba dispuesto a comprometer el mensaje que él tenía. So, any teaching, there are 4 things that you should look for. Entonces, en cualquier enseñanza hay 4 cosas por las que deberías buscar. Theological corruption, Corrupción teológica, that is to change or weaken the nature of the gospel. esto es cambiar o debilitar la naturaleza del evangelio. It's like the Muslims saying Jesus is not God, he is just a prophet. Es como en este caso los musulmanes pueden decir Jesús no es Dios, simplemente es un profeta. There's doctrinal convenience. Hay conveniencia doctrinal. Is the gospel easier, or the way I present the gospel, do I make it easier to accept without life change? El evangelio que estoy presentando es más fácil aceptarlo debido a sin tener un cambio en mi vida. Is there political expedience? Hay expedición política. Does the action required give power to a person or an institution? La acción que estás teniendo le da poder a una institución Or a narrative redirection? o una redirección narrativa. Does the focus change, like grace to performance? El enfoque cambia. El enfoque cambia la gracia a la desempeño. Okay, so when you are listening to someone, when you are asked to do something, these are the kinds of questions you need to be asking Entonces, yourself.
cuando estás escuchando a alguien o cuando se te está pidiendo hacer algo, estos son el tipo de preguntas que deberías hacerte a ti mismo. Now, I'm sure that Paul had a physical, emotional reaction to this violence. Yo estoy seguro de que Pablo tuvo una reacción física y emocional a toda esta violencia. I know that I would have a reaction. Y yo sé que yo habría tenido una reacción. If you got up and started beating me, I would be terrified. Si tú te levantas y empiezas a pegarme, yo estaría con mucho miedo. Today, there are many people who face death and violence because of their faith. Hoy en día hay muchas personas que están enfrentando muerte y violencia por causa de su fe. A few years ago in northern Iraq, Unos años atrás en el norte de Irak, ISIS marked and killed Christians. ISIS marcó y mató a cristianos The Christians would not deny Jesus, and so they killed them. porque no quisieron negar a Jesús, Like- entonces los mataron. Really cut their heads off, you know. Les cortaron la cabeza. In Nigeria, En Nigeria there are currently people who are being confronted by Boko Haram. ahora mismo hay pueblos que están siendo confrontados por Boko Haram And they are killed when they do not deny Jesus. y están siendo asesinados cuando no niegan a Jesús. It is possible that we will face this kind of confrontation. Es posible que nosotros enfrentemos este tipo de confrontación. Fairly terrifying. Da mucho miedo. Have you set your faith like stone in the building of the temple of God? ¿Has puesto tu fe como un pilar en la construcción del templo de Dios? Do you know how to state your faith if they come to you and say, deny Jesus? ¿Sabes cómo defender tu fe si ellos vienen a ti y te dicen, niega a Jesús? There was a young girl that was confronted in Colorado. Hubo una chica que fue confrontada en Colorado. The guy had a gun, pointed it at her and said, are you a Christian? El chico le estaba apuntando con un arma y le preguntó, ¿eres cristiana? She said, yes. Ella dijo, sí. And he said, let me introduce you, and shot her. Y él dijo, déjame que te lo presente. Y le disparó. If Muslims come and they say, you must confess Allah and not Jesus Christ, Si, do you know how to say Jesus is God? si los musulmanes se te acercan y dicen, debes confesar que Alá es Dios y no Jesucristo. Jesus has forgiven my sin. ¿Sabes cómo defender a Jesús? Jesús ha perdonado mi pecado. Jesus will welcome me into heaven. Jesús me va a dar la bienvenida al cielo. Call on Jesus and be saved, Clama a Jesús y sé salvo. and go with me to heaven. Y ven conmigo al cielo. Sometimes I'm not even sure we would have that long. Hay veces en los que dudo que tengamos tanto tiempo. The last group I heard of in Nigeria, they just started saying the Lord's Prayer. Y el último grupo sobre el que escuché en Nigeria, ellos empezaron a hacer la oración del Señor. And the Muslims shot them. Y los musulmanes les dispararon. Have you set your faith like stone? ¿Has fijado tu fe como un pilar? So let's pray that God will give us wisdom and strength to set our faith. Así que vamos a orar que el Señor nos dé fuerza y sabiduría para fijar nuestra fe, To be able to do and say the right things, para ser capaces de hacer y decir lo correcto and to express who we are in Jesus Christ. y para expresar quiénes somos en Jesús. I would like everyone to get into small groups Me gustaría que nos podamos poner en grupos pequeños and pray for each other, y orar los unos por los otros, that we would know Jesus Christ in a way that would strengthen us for that day of trouble. que podamos conocer a Jesús en una manera que nos dé fuerzas para cuando venga ese día de tormento. And pray for each other that whatever trouble you are in today, Y ora por la otra persona, por cualquier dificultad por la que estés pasando hoy. that you would trust that God would take care of it. Que confíes en que el Señor se va a encargar de ello. Okay, so I don't know.
get together and pray. Juntaros y orad. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.